Campo Verde, Buenos días, ingeniero presente. buenos días. Figueroa, Ochoa, Buenos días, ingeniero. Presente buenos Figueroa. días. Illapuma, Suta, Presente, ingeniero, buenos días, Illapuma. buenos días. Muñiz, Huanco, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Ochante, Tineo, Ochante, Buenos días, ingeniero. Disculpa, presente. ok, buenos días. Señal. Ramos, Guamaní, Buen día, ingeniero, presente. ok. González, Rosario, Presente, ingeniero, buenos días. Saavedra, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Vargas, Escobar, Vargas, Escobar, Vázquez, Cotrina, Vázquez, Cotrina, Vázquez Cotrina, presente, ingeniero. ok. Vargas, Escobar, ya. Ok, estoy procediendo a guardar el registro de asistencia. Ya. Si llegase Vargas Escobar, por favor, el delegado me comunica. Muy bien. He observado que 6 de ustedes han presentado el ejercicio asignado y es lo que se va a brindar retroalimentación. Sin embargo, los que están presentes son más de 6, entonces con mayor razón deben estar atentos y tomar nota para que no vayan a cometer errores en el próximo avance calificado, que deben entregar todo lo que ya ha sido asignado y se debe entregar el próximo, o sea, la próxima semana. Recuerden que el avance calificado, a diferencia de los ejercicios, es calificado, o sea, no es su finalidad brindar retroalimentación. Entonces, con mayor razón, por favor, este ejercicio de marco teórico que se va a revisar hoy día debe ser eh, escuchado y comprendido para que puedan de esa forma no tener observaciones la próxima sesión. ¿Ok? Entonces voy a compartir. Vázquez Cotrina está presente. Ok. Justamente faltaba que su video. Y Sheila Saavedra también debe estar en su escritorio porque veo que ha salido y no ha regresado. Sheila Saavedra, lo Sí, mismo. ingeniero, estoy instalándome. Ah, está instalando, ya. Ajá, Y, sí, ahorita okay. Y Yapuma tiene muy alto Presente. su cámara está proyectándose hacia el techo, tiene que bajar Disculpe, la ingeniero. cámara. Lo voy a bajar un poquito más. Lo voy a acomodar, disculpe. Ya, ok. Entonces voy a compartir, estimados maestristas. Permítame.
Ahí ustedes están observando en la pantalla que se está compartiendo, que hoy día corresponde al ejercicio 6, que es el marco teórico completo, y la próxima semana, el próximo sábado, hasta las 10 de la mañana, tienen para presentar el avance calificado 1. Ya el alcance de dicho avance está señalado en el tema 8. Acá, como les indiqué, hay 6 estudiantes que han remitido el ejercicio 6. Vamos a verificar que los 6 lo han entregado a tiempo. Y ahí se observa que Muñiz lo ha entregado tarde. Y Rosales también. Perdón, doctor Walter, le envié un mensaje por WhatsApp y me dijo que teníamos hasta hoy, antes de la clase, para presentarlo. Ok, ok, ya. Pero justamente eso es lo que quiero mencionar. Hoy día vamos a revisar los 6, pero tengan presente que el avance calificado la próxima semana, el límite es el sábado a las 10, también antes de las clases. No deben pensar que pueden presentarlo a las 10:30 o las 10:10, porque ahí en los avances calificados, el avance calificado es equivalente a un examen. Y si no entregan a tiempo, es equivalente a que no han dado el examen, ¿ya? Entonces, a eso más que nada me refería, porque yo conocía que a este cambio que se ha hecho es para poder, digamos, apoyarlos, pero en lo que respecta al tiempo de entrega. Pero el día sábado ya estamos a una semana, no va a haber más postergación de la fecha y hora que está indicada en el ejercicio 8. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con Vargas, que es el primero que está en tiempo, y luego vamos a revisar el resto para que de esa forma todos puedan comprender las observaciones, los comentarios, ¿no?, del marco teórico. A ver, no salió, vamos, acá está Vargas. No sé, Vargas parece como entregado, pero acá no aparece ningún archivo. A ver, mejor vamos uno por uno, vamos de esta forma. Ah, es que Vargas no ha entregado. Ok, no ha entregado Vargas. Entonces, vamos a empezar en el orden que está ahí. Muñiz, para que luego, cuando se revise, aparezca el siguiente que ha entregado. Ahí está el ejercicio de Muñiz. Ya, el título está conforme, tiene aporte, tiene finalidad, cuenta con índice. Pero acá Muñiz ha entregado el planteamiento de problemas, ¿no? Hoy día la asignación es el marco teórico. A veces hay esa confusión de que uno puede entregar el todo, pero no, es solamente el marco teórico, porque toda esta parte de planteamiento del problema ya se brindó retroalimentación, ya hubo un ejercicio previamente asignado. El índice está correcto, pero para este ejercicio debe empezar en el marco teórico. Más bien para el avance calificado, ahí sí deben incluir todo. Entonces vamos a remitirnos al marco teórico. Ahí es donde se debe entregar, ¿no?, el ejercicio de hoy día. Muñiz comienza con investigación nacional. Quiero verificar si hay una investigación internacional posteriormente o no. Ya. Escuchen todos, por favor. Muñiz ha colocado primero las investigaciones nacionales y después las investigaciones internacionales. Metodológicamente eso no es correcto. En el marco teórico
en lo que respecta a los antecedentes, primero se colocan las investigaciones internacionales y después de las investigaciones internacionales se colocan las investigaciones nacionales y después las investigaciones locales. O sea que el orden no corresponde. Entonces, para que Muñiz recuerde y todos los demás también comprendan, ¿qué? Entonces espero que hayan comprendido. Primero se coloca las investigaciones internacionales, después que concluyan los resúmenes de las investigaciones internacionales, continúan con las investigaciones nacionales y después, al final, las investigaciones locales. Esa es una observación. Otra observación es que Muñiz ha colocado subtítulo Investigación Nacional para cada resumen. Eso no corresponde. Se coloca un solo subtítulo. Cuando después de las investigaciones internacionales se colocan los resúmenes de cada una de esas investigaciones. Luego continúa las investigaciones nacionales, plural, y luego se coloca cada una de los resúmenes de investigaciones nacionales. ¿Ok? Entonces acá debe ser en una sola oportunidad, investigaciones nacionales, no colocar antes de cada resumen nuevamente el subtítulo Investigación Nacional. Investigación nacional, eso no corresponde. Todo debe estar agrupado con investigaciones nacionales. Obviamente, empezando primero con las investigaciones internacionales, luego nacionales. ¿Ok? Ahora sí voy a... También los autores están al revés. En eso consiste la retroalimentación. La retroalimentación es para practicar. Si, por ejemplo, Muñiz hubiese entregado esto en la primera semana, dentro de todo lo que es el alcance del avance calificado, estaría restándose puntos. Entonces, la razón de la retroalimentación es indicarles comentarios, observaciones, para que ustedes puedan mejorar. ¿Cuál es el error de los autores? Que Muñiz coloca primero el nombre, luego el apellido. En otros casos es coloca Jaime B. Leopoldo Junior. No, ese no es el orden. El orden es apellido primero, luego las iniciales o nombre, pero no se comienza con nombre o iniciales, sino primero con apellido. ¿Ok? Entonces ahí debería ser Jean-Pierre, Junior, Jaime, G.C. y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora sí voy a leer. El año de publicación sí está correcto porque está en paréntesis, pero no cuenta con título. Después del autor o autores, año y título. Ah, sí, el título es estudio comparativo. Ok, sí tiene título, porque está entre comillas. Ok, entonces sí está correcto. El título, el año de publicación. Lo que no está correcto son los autores, que deben iniciarse por su apellido. Voy a revisar el 30% del contenido como una muestra para revisar la redacción. Se emplearon métodos cuantitativos. ¿Se emplearon dónde? Tiene que completar el sujeto.
Ingeniero, una consulta, ¿y eso no va entre comillas? ¿Cuál? O, por ejemplo, cuando ya ¿Cuál? colocan el año, el título, después el resumen no se coloca eso en comillas, la No, cita así o no. no, no. Ah, Solamente se ya. coloca entre comillas el título, tal como está ahí. Ah, ya. Pero el resumen no se coloca entre comillas, pero tienen que tener en cuenta que el resumen es de ustedes, ¿ah? No vaya a ser que copien y peguen el resumen del autor. Ustedes tienen que leer y ustedes extraer el resumen. Yo acá no lo puedo comprobar porque no tengo la investigación donde se efectúa el resumen, pero quiero mencionarles, estimados maestristas, que cuando concluyan el plan de tesis y la tesis y lo sometan a evaluación, hay un software que identifica si las palabras del resumen y todo el resto de la tesis es original, porque ese software determina si párrafos o páginas son, no son originales y son de otro fuente que se ha copiado y pegado. Eso no es correcto, ¿ok? Por eso los resúmenes tienen que ser resúmenes originales. Entonces, cuando indica acá se emplearon métodos cuantitativos, eso no está correcto. Tiene falta el sujeto. El sujeto es los autores emplearon métodos cuantitativos, no es se emplearon. Una oración es sujeto, verbo, ¿no? Y complemento. Entonces acá falta el sujeto. Como son más de uno, se colocan los autores. Si fuera uno, sería el autor. O también puede uno referirse con su apellido. Continúo. Bien. Acá no se coloca dos investigación nacional. Si está el encabezamiento señalado como investigaciones nacionales, ya no se coloca, solamente se coloca un espacio adicional para poder este, distinguir los resúmenes. También otros estudiantes, y eso también es correcto, para distinguir los resúmenes se coloca marcadas en negritas el apellido del autor, para de esa manera poder visualizar que se trata de otro resumen. Por ejemplo, acá sí está correcto. No sé si Sixto es el apellido, pero si sumamos el apellido sigue las iniciales, EA, luego González, EO. Sí, está correcto. No es como en el primer resumen que comienza con el nombre y luego el apellido. No, la secuencia es primero el apellido y luego el nombre o las iniciales. Acá, en este segundo resumen, tiene que ampliarse. Se señaló en la clase que uno de los lineamientos es que el resumen debe ser no menos de media página. Y ahí es menos de media página. Acá en el segundo resumen, cuando el título es Identificación y caracterización de la arcilla, eso debe estar entre comillas. El título sí se coloca entre comillas. Acá sí falta el título.
Doctor, el título es estabilización de suelos. ¿Cómo? El título es estabilización de suelos, sino que me faltó poner las comillas. ¿Y dónde termina el título? Suelo, o sea, estabilización de suelos, ese es el título. Ah, entonces yo pensé que establección de suelos en este estudio, entonces eso no es correcto. Ok. Entonces, tiene que haber una distinción. El título se coloca entre comillas. Estoy leyendo para determinar si hay o no observaciones de redacción. Y acá hay una observación. Se trata, eso no es correcto. Se trata, claro, eso tiene que reemplazarse por otro término que sea más adecuado. Puede es un término subjetivo. Acá también faltan las comillas. Un estudio nunca sugiere. No es correcto colocar sugiere. Concluye, analiza, plantea, pero no sugiere. Busca, es incorrecto en redacción. No se coloca resumen, solamente se coloca investigaciones internacionales, porque creo que hay más de una. A ver, Fabián, sí, hay más de una, entonces solamente se coloca investigaciones internacionales, no investigación internacional, luego otra vez investigación internacional. No se coloca una sola vez, se agrupan. Por eso que es en plural, investigaciones internacionales. El cemento sugiere, eso no es correcto. Bueno, ahí ya concluye las observaciones de redacción. Yo solamente reviso un 30%. Cuando hay muchas, ya llego a un punto que no continúo revisando, porque también debo señalar, estimados maestristas, que yo no hago la tarea de ustedes. Ustedes tienen que comprender los lineamientos que están en una de las láminas en el archivo PPT. Yo solamente estoy utilizando ejemplos o referencias. Ya no se debe colocar investigación internacional. Para distinguir el inicio de cada resumen es donde se colocan en negritas para que se pueda decir esto es otra investigación internacional, pero no colocar el subtítulo de investigación internacional. Almeida, D, eso está correcto. Primero es el apellido, luego las iniciales o el nombre. No se coloca, solamente se coloca una sola vez, investigaciones internacionales. Y en este resumen sí más o menos llega a media página. Está correcto apellido, iniciales, apellido, iniciales.
Recuerden que primero se coloca investigaciones internacionales, luego investigaciones nacionales. Aquí también faltan las comillas del título. Observen, el marco conceptual, las tres que están marcadas en rojo no corresponden. Las otras, sí, estabilización porque camino, vecinal no corresponde. El marco conceptual son términos de una sola palabra. Acá su compañero ha colocado todos en una sola palabra, lo cual es correcto. Pero además de ser términos de una sola palabra, ese término tiene que contar con diferentes significados. Y la parte aditivo tiene un solo significado. Los cambios son los tipos de aditivo, pero no es correcto interpretar que son términos de una palabra con diferentes tipos. No, es con diferentes significados. Diseño también es incorrecto. Diseño es una palabra, pero tiene un solo significado. Lo mismo la parte vecinal. Estabilización y camino sí son marco conceptual, porque son términos de una palabra que tienen varios significados. La bibliografía está correcta porque debe estar ordenada alfabéticamente. Muniz ya se revisó. Ahora Figueroa. Presente, ingeniero. Sí, ya estoy revisando su ejercicio. El título está correcto. Índice y planteamiento de problemas. El ejercicio de hoy día es el marco teórico. Ahí es correcto, antecedentes. Pero falta el título marco teórico. Ingeniero, discúlpeme, está en función a la nueva estructura de la universidad. Pero Al inicio, sí, no se coloca marco teórico. al inicio está, ingeniero, en la segunda página, si no me equivoco. Ya, pero mi pregunta es, antes de antecedentes, ¿no se coloca un título que es marco teórico? Claro, eso está, a ver, permíteme. Porque antes está No, descripción del problema, el planteamiento del problema, eso está bien. Pero después que termina el planteamiento del problema y comienzan antecedentes, debe haber un el marco título. teórico, el marco teórico es el capítulo 3, donde están las Ah, bases teóricas. ok, eso es lo que Sí. estaba preguntando. Ujú. Entonces, continuamos. Mire, investigaciones internacionales, esa es la manera correcta. Una sola vez, a diferencia de colocarlo cada vez antecediendo a cada resumen. No, es una sola vez. Y luego, dentro de investigaciones internacionales, ya puede haber dos, tres, ¿no? Si fuese solamente una, se coloca investigación internacional. Si son más de una, se coloca investigaciones internacionales. Ok, voy a seguir revisando. Estoy leyendo la muestra del 30% y observo que está
no tiene observaciones. Ok, acá hay una primera observación. Se sugirió, eso no es correcto, en una investigación, no hay nada de sugerencias. Se estudió, se determinó, se concluyó, pero no se sugirió. Esa Haya, empezando con el apellido, luego las iniciales, está correcto. Y se coloca un doble espacio, un espacio extra para continuar. No se coloca el subtítulo cada vez de investigación internacional. Ahí sí está correcto, el sujeto. Si se colocase solamente propone una metodología, falta el sujeto. Acá dice el autor propone, lo cual está correcto. Acá hay otro error de observación. El estudio se apoya, eso no es correcto, apoya. Es algo retórico. El estudio se basa en normativas, no apoya. ¿Ok? Investigaciones nacionales, espero que haya más de una. El alcance es más o menos media página, lo cual es correcto. Bastante bien la redacción para Figueroa. Tiene algunas, pero no son muchas. Sobre todo no tiene, puede, buscar, o sea, lo que ya se ha observado previamente. Lo que se trata es ir cada vez mejorando. Cada ejercicio debe ser mejor que el anterior, en términos de cumplimiento de los lineamientos metodológicos, en términos de cumplimiento de lineamientos de redacción. El autor emplea software, correcto. No es usa software. Ya mencioné que la palabra usar se utiliza mucho en ingeniería y eso es incorrecto, usan. Las máquinas, el software no se usan, se emplean. Y ahí el sujeto es el autor, lo cual está correcto. Muy bien.
Nuevamente otro autor, pues, colocando doble espacio. Está correcto. Luego el autor se inicia con el apellido, luego sus iniciales, ¿no? Año de publicación entre paréntesis y el título entre comillas. Y no encuentro, tendré que leer línea por línea para encontrar, ¿no? Pero no encuentro observaciones, pero en esta lectura rápida de 30%, el ejercicio de Figueroa está bastante bien. Congestión, simulación, saturación, flujo. Ahí todos son términos de una palabra y además cada uno de ellos tiene varios significados, o sea, lo cual está bien. La hipótesis no es el puesto, solamente es marco teórico. Bueno, Figueroa, yo puedo hacerle una pregunta a Figueroa. Sí, ingeniero, dígame. Este, ¿Por qué no tiene observaciones de redacción? ¿Cuál es su método? ¿Qué es lo que está desarrollando? ¿Qué está Mm, haciendo? Estoy revisando los videos, ingeniero, y aparte de eso, haciendo mis apuntes. Y con las observaciones de mis compañeros anteriores, estoy corrigiendo algunas palabras, cambiándolas en las que yo he escrito. Ok, muy bien. Muchas gracias, Figueroa. Estimados maestristas, ya han escuchado a su compañero Figueroa. Y es algo que todos los maestristas que mejoran la redacción tienen que hacer, entre otros, lo que ha mencionado. Revisar los apuntes, revisar el lineamiento, escuchar el video. Esa es la forma de, eventualmente, si mantiene Figueroa esta adecuada redacción y cumplimiento de los lineamientos metodológicos, va a tener una muy buena nota. Y en eso consiste. Más que nada, yo le hice esa pregunta a su colega Figueroa porque los estudiantes a veces se preguntan, ¿y por qué tengo una nota baja? ¿Y por qué el otro estudiante? Yo empleo la siguiente metodología para que todos comprendan. En el próximo avance calificado, todos comienzan con una nota 20 y luego comienzo a restar puntos. Por ejemplo, si hay cierta cantidad de observaciones de redacción, es un punto menos, pero si hay más de cierta cantidad, 2 puntos menos. Si es totalmente el ejercicio con muchas observaciones, serán 3 puntos menos. ¿Comprenden? Entonces, hay una gradiente. De igual forma, una vez me preguntó un estudiante, me dijo, profesor, ¿y cuál de los diferentes componentes resta más puntos? Y es algo donde ustedes tienen que tener cuidado y verificar, ¿no? El componente en el plan de tesis o en la tesis que resta más puntos, porque los estudiantes no lo comprenden, o si lo comprenden, no lo redactan bien, o sea, diferentes factores. Es la formulación del problema que ya hemos desarrollado previamente. Ustedes deben verificar que la formulación del problema, ¿no?, sintetice la problemática. Significa que tiene que ver con problemas, no con objetivos, no con recomendaciones, no con otra cosa que no sea problema. Entonces, cuando se plantea incorrectamente la formulación del problema, es de 5 puntos menos. Por eso que el impacto de no desarrollar correctamente la formulación del problema es el componente que resta menos puntos. O sea, perdón, más puntos. Acá el título está correcto, caso 80. Tiene aporte, tiene finalidad. El índice. Y todos han comenzado con el problema, de repente me han comprendido más. Eso ya son ejercicios anteriores. Si ustedes lo han presentado para que lo revise otra vez, no tiene, digamos, sentido. Imagínense que cuando haya 20 temas, habrá que presentar los 20 para que nos dé retroalimentación. No, cada ejercicio tiene un determinado alcance. No se va acumulando, acumulando, no. Es la tarea de ustedes, tal como está haciendo Figueroa, revisando los videos, corrigiendo, mejorando.
pero no se presenta. Si, mire, si se presentara con el fin de que el profesor lo revise, en ese escenario el profesor estaría desarrollando la tesis por ustedes. No, ustedes son, el profesor es como un coach, ¿no? Un coach orienta, le está señalando cómo debe ser la formulación del problema, en qué consiste el sistema de evaluación en un avance calificado. O sea, una orientación. Pero ustedes, estimados maestristas, son los que tienen que, por ejemplo, en redacción, revisar línea por línea. Y eso es lo que recomiendo que inmediatamente que concluyamos la parte de retroalimentación, ustedes comiencen a revisar todo lo desarrollado, porque el avance calificado consiste en todo lo desarrollado hasta el momento. Y como indicó también Figueroa, utilicen en el índice, utilicen la estructura que ha sido proveída por la unidad de posgrado, porque entonces no corresponde revisar planteamiento del problema, sino hasta la parte que sí corresponde. Ahí está. Quiero hacer acá, Ochante hace algo positivo. En la parte anterior termina en un párrafo y luego antecedente no comienza inmediatamente después, ¿no? Comienza en la siguiente página. Ese es lo correcto. No vayan a iniciar cualquier componente en la misma página. Tienen que iniciar en la siguiente página. De tal manera que cuando se plantea el índice no haya superposición de páginas. ¿Ok? Entonces acá está correcto. Investigaciones internacionales. Y acá lo que está incorrecto es que coloca comillas en el autor. La comilla solamente se coloca en el título. O sea, el título se coloca en comillas, pero el autor, el año de publicación no se coloca, solamente el título, como ya se explicó hace un momento. Estoy leyendo. Bueno, hasta el momento quiero indicarles que Figueroa no es el único que ha mejorado significativamente la redacción. Acá también Ochante. ¿Recuerdan ustedes, estimados maestristas, que en la primera clase o segunda estaba con muchas observaciones? Muchas. Puede buscar diferentes, ¿no? Ahora, en el primer párrafo no hay. Obviamente, eso es en base a lectura rápida. Yo no me pongo a revisar todas las líneas, sino una muestra del 30%. Así que no asuman que las observaciones de redacción son las que están señaladas por el docente, marcadas en rojo, ¿no? Puedan haber otras que no forman parte de esa muestra del 30%. Así que ustedes son los que tienen que revisar ya con mayor detenimiento. Acá hay otro, despegar. No creo que es correcto despegar. Investigaciones nacionales, pero no se enumeran en forma correlativa. Investigaciones naturales, sin número. Ingeniero, El una autor, consulta. sí, ¿Esas enumeraciones son, sí van, ingeniero, o no van? Yo lo puse para que usted se guíe cuántos he hecho nada más. O sea, eso al final lo voy no, a quitar. no van, no van. Los quito, ingeniero, ¿no? Perdón. Sí, por eso lo he marcado en rojo. Es lo que estoy señalando. Ok, ingeniero. Lo que podrían hacer, además de colocar un par de líneas entre un resumen y otro, algunos estudiantes, y eso sí es correcto, lo marcan en negritas, todo lo que es el, el encabezamiento del resumen. O sea, en este caso, por ejemplo, el autor es Ministerio de Transporte y Comunicaciones, eso es correcto, porque el autor puede ser una persona natural, también puede ser una persona jurídica. Luego, Plan Maestro Nacional, eso debe ser el título, pero entonces falta el año de publicación. Entre el autor y el título se debe colocar el año de publicación. Entonces,
Continúo revisando. Acá no está correcto, esto parece que es otro resumen. Y si es otro resumen, porque está numerado con el número 4, ese resumen debe empezar con autor, año y título. Y acá no empieza con el autor. Esa es la observación. No cuenta con autor, ni el año ni el título. Acá hay otro error de redacción. Sigue siendo, eso no es correcto. Acá también no se numera, pero no está el autor, año y título. Está correcto cuando se utiliza una sigla por primera vez, se señala su significado. Luego se coloca las siglas entre paréntesis y a partir de ahí ya solamente se continúa con siglas. Así que eso está correcto. Porque ITS acá está explicado qué significa al inicio de ese resumen. Ahí también falta el autor y el título. La investigación utilizó, eso está correcto. No, la investigación usa la metodología. O sea, Ochante también se observa, también debo reconocer, igual que Figueroa, que ha hecho su tarea, ¿no? O sea, y eso es lo que también todos que tienen digamos, un resultado positivo, además de la nota, eso es una satisfacción personal que uno comprende los lineamientos de investigación, incluyendo la parte de redacción. Y el beneficio es que si ustedes mantienen ese nivel de redacción, ya se convierte en estándar, lo aplican para sus proyectos, para sus informes laborales, y entonces su redacción mejora significativamente, no es solamente para la tesis. Continuamos. Acá se le pasó a Ochante porque podría es un término subjetivo, así como puede, podría, poder. No, estoy efectuando lectura rápida. No significa que ustedes deben corregir solamente lo que está en rojo, sino que tienen que revisar todo, porque yo no estoy leyendo línea por línea.
Marco teórico. Solamente estoy revisando antecedentes, marco teórico y marco conceptual o definición de términos. Acá está correcto. Miren, las bases teóricas, a diferencia de los antecedentes, se inicia con antecedentes internacionales o perdón, investigaciones internacionales o investigaciones nacionales o investigaciones locales. En el caso de las bases teóricas se inicia con un tema, con temas, y ahí está el tema, ¿no? Sistema de transporte inteligente. Y de ahí recién ya comienza el autor, y el autor sigue siendo por apellido, ¿no? Luego sus siglas o su nombre, y eso también está correcto. Luego el año de publicación en paréntesis, y el título. ¿Cuál es el título ochante? Los sistemas de transporte inteligente, ITS, ingeniero. ¿Cuál es el O título? debería ir en comillas, ingeniero. Los sistemas de transporte inteligente, ingeniero. Hasta ahí nomás, porque a mí no me parece el título. Me parece que esa es una oración. Los sistemas de transporte inteligentes representan un conjunto tecnológico, de tecnologías aplicadas. Eso no es título, esa es una oración. Entonces yo le recomiendo verificar el título. Ingeniero, una consulta. ¿Para las bases teóricas se tiene que hacer una cita textual o puede ser parafraseada? Repitan, Para las bases teóricas, ¿tiene que ser una cita textual o puede ser parafraseada? ambas. Porque en el Ese es parafraseo, ingeniero, es al final que se coloca el autor, el título y el año. Al final de sí, la... está bien. Pero recuerden que las bases teóricas es un resumen en este caso, del sistema del autor, perdón, sí, de Jiménez, Torres y Delgado. Entonces, usted puede parafrasear, pero en este caso solamente, ¿ah? En la parte de antecedentes o bases teóricas no es necesario colocar al final, porque son los mismos. Usted está haciendo un resumen de ellos. En lo que respecta a la descripción del problema, justificación, ahí sí es correcto que cuando se parafrasea se coloca al final, pero en los antecedentes y en las bases teóricas no corresponde. Puede parafrasear, pero no corresponde colocar al final el apellido del autor, año y título, porque eso ya está al inicio del resumen. En otras palabras, ustedes tienen que comprender que son diferentes. Una cosa son los resúmenes de investigaciones que forman parte de los antecedentes de las bases teóricas, y el otro, en la problemática, en la parte de justificación, ahí no son resúmenes. Y entonces ahí sí corresponde, cada vez que uno sustenta algo, colocar la fuente, o sea, el autor, pero no vaya a colocar el autor en los resúmenes de bases teóricas, porque no corresponde, debido a que en las bases teóricas son resúmenes, no, de una publicación, de una investigación. No es una combinación de resúmenes de varias, es una por una. Bueno, continúo. Acá un término coloquial. Traduce no correcto. No es correcto, traduce. Es algo retórico. Ahí está otro tema, luego otro autor, Martínez y Vargas. Yo le recomiendo, Ochante, que deje un espacio, porque ahí es donde se produce la confusión. Se piensa que es un solo resumen cuando son dos resúmenes diferentes. Debe dejarse uno o dos espacios entre cada Ok. resumen. Y acá sí, Ochante ha realizado algo que yo estaba sugiriendo. Eh, el autor, año y título está en negritas. Eso es lo que permite cuando, digamos, diferenciar un resumen con respecto a otro. Bueno, continúo.
Todo está bien. En este 30%, insisto siempre porque los estudiantes piensan que se está revisando el 100%, entonces se limitan solamente a corregir, ¿no? Pueden haber otros errores. Acá este es un error de lo que se denomina este término o sea, en redacción. No es para entender cómo mejorar, no es correcto entender. La palabra correcta es comprender, para comprender cómo mejorar. ¿Ok? Otro resumen con el tema Teoría de la Movilidad Urbana Sostenible, el autor Bannister. Eso está correcto. O sea, el formato está bien. Las bases teóricas siempre, los resúmenes son precedidos por el título. Los antecedentes siempre están precedidos por nivel de investigación, ya sea internacional, nacional o local. ¿Bien? Bien, está muy bien, pero no tiene todavía oportunidad de mejorar porque no es que tenga cero errores de redacción. Tiene varias, pocas, pero tiene. Bueno, carga, si es demora, no, ok. Seguramente mucha gente ha considerado colocar demora, pero demora no tiene varios significados. Lo que tiene son varios tipos. Y el marco conceptual, en definición de términos, no es colocar varios tipos, colocar las definiciones, no los tipos, que distinga que son diferentes definiciones, ¿no? Se coloca solamente el significado, la definición a utilizar. Ya, bueno, el código variable no corresponde. Entonces vamos a Ramos. ¿Ok? Eso está interesante. Mediante la evaluación integral de indicadores, ¿no? Entonces, esa es una de lo que yo les mencioné, ¿no? Siempre debe haber un aporte y una finalidad en el título. Mejora el nivel de servicio es una finalidad. O mediante la evaluación integral es un aporte. Si el título está correcto, índice, decisión del problema no corresponde. Acá bases teóricas comienza inmediatamente después que termina. No, bases teóricas deben comenzar en la siguiente página, no inmediatamente después del componente anterior. Investigación internacionales, está correcto. Autor está correcto. Artículo, entre paréntesis. Acá también falta el sujeto. Todos esos detalles tienen que
Vamos a revisar. Finalmente presentaron. ¿Quién presentaron? No sé, los autores, ¿no? Buscó, es incorrecto, en redacción. Los autores propusieron, eso está correcto. Investigaciones nacionales. En fin, está correcto. Término de referencia o marco conceptual. Calidad no tiene varios significados. Informalidad, los dos, que digamos están marcados, son términos de una palabra. Cumple, pero no cumple que esa palabra tenga varios significados. Por ejemplo, sistema tiene varios significados. Integral también, pero calidad e informalidad no. Sí, continuamos. Campo verde. Acá no es correcto sobre suelos. No es correcto sobre suelos, no, en suelos. Índice, descripción del problema. Todos han pensado que hay que hacer la parte, ¿no?, de formulación del problema, falta de desagregar en problema principal y problemas secundarios. Sí está en G arriba, en la parte de arriba. Pero acá dice formulación del problema. Ah, específicos. Sí, Está en la lámina anterior. solo que no lo... No, ya, acá, el problema principal es qué deficiencia presentan las diseñadoras de pavimento frente a aplicados sobre suelos arroyosos de zona urbana según horas y dos específicas. Pero este problema no es problema general, al menos que esté en el índice, en la guía. ¿Alguno de ustedes conoce en la guía el problema general o problema principal? Verifiquen la guía, coloquen lo que indique la guía. Ya.
Acá las tres preguntas están señalando problemas. Aparte de bases teóricas. Acá sí, no se coloca entre paréntesis. Y ahí falta el título que está entre comillas. Sí, lo que pasa, ingeniero, es que como lo hice apresurada, coloqué en la parte de editar cita, le puse el libro y en el libro siempre te sale el nombre y el año nada más, pero tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo ahí para que me salga todo completo. Ok, continúo revisando. Ok, no se coloca en esta investigación directamente con el autor, pero en ambos resúmenes está el autor, el año, pero falta el título, ¿no? O sea, el orden es autor, año y título. Ahí está el autor, está el año, pero falta el título. Algunos colocan al inicio del resumen primero el título, luego el autor. No, tiene que ser siempre autor, año y título. Bueno, la conclusión es que han mejorado en redacción. Un poco más, un poco menos. Cada uno tiene que continuar practicando redacción, porque al final tanto el plan de tesis y la tesis requieren que esté bien redactada y ya se ha señalado solamente 4 o 5 lineamientos que no necesariamente van a lograr un 100%, pero alcanzan 70-80% de una adecuada redacción. No se coloca nacionales, internacionales, tienen que ser investigaciones nacionales. Acá se le puede haber pasado porque estaban ya comprendiendo. El uso de los geotextiles. Los geotextiles no se utilizan, no se usan, se utilizan.
Lo mismo que me falta el título, que no puedo estar colocando cada vez que falta, que voy a poner una marca roja. En bases teóricas, a diferencia de sus compañeros, acá Cam- Campo Verde no coloca el tema, directamente pasa al autor. El autor año, pero tampoco colocan el título. Entonces acá hay dos observaciones. Hay errores. En base a lectura rápida, yo generalmente multiplico por 3 el 100%, ¿no? Si en 30% encuentro 3 errores, en la práctica, en el 100% debe haber 9 errores. Pero al haber solamente señalado 3, significa que ustedes deben buscar la diferencia de errores, dónde están ubicados para corregirlos. Es un poco que yo empleo para poder transmitir que lo que yo estoy revisando es una tercera parte del número total de errores, ¿no? Por ejemplo, acá dadas, eso no corresponde. Acá también falta el título. Tuvo no es correcto. La investigación tiene o la investigación tuvo no, sino el objetivo general, principal de la investigación fue diseñar tal, ¿no? O sea, tiene que ser en pasado, porque están haciendo ustedes un resumen. Es decir, las conclusiones principales de la investigación, tal, ¿no? Pero acá hay una redundancia. Conclusiones y concluye, ¿no? ¿No? Las conclusiones concluyen, eso no, o sea, aun cuando hay algunas palabras entre los dos, es algo redundante. Emplear concluye y conclusiones. Falta el título.
¿Cuántos resúmenes hay de marco conceptual? Ingeniero, una consulta. Sí. En relación a la base teórica, cada resumen, de las cuatro resumen, cada resumen tiene que tener un tema en específico y después el título. ¿O No, los cuatro resúmenes pueden estar centrados en un solo tema? pueden estar, pero eso tampoco no es correcto. Por ejemplo, si tienen 4 resúmenes, pueden tener un resumen dentro de un tema, 2 resúmenes dentro de otro tema. O sea, no es necesario que cada resumen sea un solo tema, ¿no? Pueden ser un tema, 2 resúmenes, o 3, pero no todos. El cuarto ya es otro tema. O sea, el propósito es que haya un balance para confirmar que han efectuado una adecuada revisión de literatura. Si ustedes colocan un solo tema y los 4 están dentro de ese tema, están señalando que ustedes no han efectuado una adecuada revisión, solamente se han centrado en un solo tema. Entonces, en promedio, pueden ser por lo menos 2 temas. En promedio, cada tema debe contener 1 o 2 resúmenes, pero no necesariamente un solo tema, y no solamente todos los resúmenes dentro de un tema. Comprenden que haya un balance, pero para responder su pregunta, que necesariamente cada resumen tiene que estar dentro de un tema diferente, la respuesta es no. Puede haber un tema con 2 resúmenes. ¿Comprendió? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí. Ahí de los 4, de mi punto de vista, desempeño no tiene diferentes significados. Desempeño tiene un solo significado. Ustedes todavía están confundiéndose con que la base para identificar ese término de una palabra es que sean de varios tipos. No, no es varios tipos. Por ejemplo, desempeño laboral, desempeño personal. Uno dice, son diferentes. No, es lo mismo, es desempeño, sino que cambia el tipo de desempeño. Tienen que tener diferentes significados. Por ejemplo, estructura. Eso sí tiene diferentes significados. La estructura de la tesis es un significado. La estructura del edificio, bueno, totalmente diferentes significados. ¿Ok? Con estabilización, subrasales también puede ser considerado diferentes significados, pero desempeño no. Durabilidad, no. Durabilidad es durabilidad. No hay diferentes definiciones o significados. Es la misma. Lo que hay son varios tipos de durabilidad. Rosales, ok, el título está correcto. Índice. Todos comienzan con planteamiento del problema. Recuerden que el ejercicio que se asigna tiene un alcance específico. Acá ya se pasó por no colocar, ya me pasé por no colocar en diferentes páginas, ¿no? ¿No? Planteamiento del problema ya. Se inicia, luego sigue planteamiento del problema, objetivos. Eso objetivo debe estar en otra página, porque es un capítulo 2. No debe colocarse inmediatamente después, a media página. ¿Ven? Ya se pasó. Se tiene que colocar en páginas aparte. Bueno, después de objetivos, este capítulo 3 marco teórico debe estar en páginas aparte. Está correcto el tema, ese es el tema, luego el autor, pero ¿qué falta? Las iniciales. Está el autor, año y título, eso está correcto, pero lo que falta son las iniciales.
Acá el sujeto es el autor, García, eso está correcto. No necesariamente tiene que colocarse el autor o los autores, pueden colocar el apellido, pero tiene que tener el sujeto, la oración. Acá nos falta el sujeto, destacó, ¿quién destacó? Y para que haya equilibrio, ya no se coloca el apellido, sino el autor destacó, ¿no? Y así. Es un tema, luego el autor, año y título, está correcto. Los autores realizaron, está correcto. Los autores propusieron, está correcto. Carpeta asfáltica es otro tema. El autor también está. No es correcto en su trabajo, ¿no? En su investigación, no en su trabajo. Mire, programación de proyectos, eso ya debe estar en la siguiente página. De los cuatro, dos están correctos y dos no. Diseño es un término de una palabra, pero diseño es diseño, no tiene varios significados, lo mismo con programación. Gigante sí, tiene al menos un significado más. Lo mismo curado. Curado puede ser una persona, curado puede ser un material, entonces eso tiene varios significados, no son varios tipos, pero los otros dos no son, no corresponden a colocarlo en el marco conceptual. Bueno, y acá comenzamos nuevamente con Muñiz, que es donde empezamos. Voy a verificar si se han revisado los 6. Un momento. Sí, a ver, vamos a actualizar. Estamos observando que ya se han revisado los 6 y no hay ninguno por calificar. Entonces, estimados maestristas, yo les recomiendo que no esperen mañana lunes, comiencen a trabajar porque desde ahora, aquellos que no han presentado con mayor razón, comiencen a revisar. Voy a hacer una síntesis de las observaciones de hoy día. En lo que corresponde a antecedentes, algunos no colocaron, bueno, para empezar, Muñiz colocó fuera de orden, ¿no? Nacional, luego internacional. Tiene que ser primero investigaciones internacionales, luego investigaciones nacionales, tercero, investigaciones locales. Luego, después de que se coloca esos subtítulos,
cada resumen se debe iniciar con el apellido del autor y luego sus iniciales o sus siglas, no, perdón, sus iniciales o su nombre, y luego el año de publicación en paréntesis y el título entre comillas. ¿Entienden? Luego también algunos no han colocado, no han tenido una adecuada redacción. Si supera en toda la parte del marco teórico que incluye antecedentes y bases teóricas, si supera 3 observaciones, ya no es adecuada. ¿Por qué? Porque con 3, más o menos como referencia, porque es importante siempre medir, ¿no? En 3 páginas, no necesariamente en cada una de las páginas, sino en 3 páginas debe haber como límite 3 observaciones, o sea, una observación por página. Eso equivale a contar con un 80% de proeficiencia en redacción. Entonces usted ya saca la cuenta, si tienen 5, ya no es 80% de proficiencia, sino 60. Si tienen 12, ya no es 60, será 30, 20, así, ¿comprenden? Entonces, miren eso, tienen que tener un promedio de una observación de redacción por cada página, a cada página y media, más o menos. Entonces, ahí me estoy refiriendo a las observaciones ya de todo el contenido. Yo lo que he efectuado es lo que se llama por muestreo, o sea, lectura rápida. Entonces, es para que ustedes más o menos tengan en cuenta. Y después, en el marco conceptual también necesitan algunos mejorar. Algunos han acertado correctamente porque son términos de una palabra que tiene varios significados, pero hay otros que se han confundido porque son términos de una sola palabra con varios tipos y no necesariamente significados. Eso es lo que tienen que corregir. Bueno, en eso consiste la clase de hoy día. Creo que ya ustedes visualizan. También debo reconocer que algunos de ustedes han mejorado mucho en la redacción. Y eso es justo a tiempo, porque la prueba de semana se debe presentar el primer avance calificado. ¿Alguna pregunta final, estimados maestristas? Ok. La próxima semana, escuchen bien, deben entregar todos para contar con notas. Si no entregan, como hoy día el ejercicio, no les afecta la nota, porque los ejercicios son opcionales, pero los avances no son opcionales y tampoco no va a haber otra fecha para entregar el avance calificado a aquellos que no entregan a la próxima semana, ¿no? Es examen, ¿no? Y ese examen hay que tomarlo, como les digo, eh, como referencia. Ustedes mismos pueden autocalificarse y van a completarlo la próxima semana. Comiencen con 20 y comienzan luego a reducir puntos. Ya les dije que el componente que menos puntos, o sea, que más puntos reduce es la formulación del problema. Entonces, si ustedes tienen que priorizar para tratar de reducir los puntos, minimizar los puntos, verifiquen que la formulación del problema esté correcta. Ok, entonces estamos conectándonos la próxima semana y vamos a tener clase. El hecho de que presenten no significa que no vamos a tener clase, vamos a tener clase. En efecto, se va a revisar todo lo que presenten. En un momento, seguramente, yo le diré que, eh, porque ya va a haber mayor contenido, ya no solamente es marco teórico, sino desde la descripción del problema. Ahí sí corresponde desde el inicio, ¿no? Pero en un momento, si no tenemos tiempo, yo continuaré revisando y calificando fuera de clase. O sea que ahí sí todos son calificados. Bueno, Ingeniero, una consulta. En esta clase vamos a desarrollar todos los capítulos del plan de tesis sí, porque quedaría pendiente aún hasta el capítulo de administración de plan de tesis donde está el cronograma, presupuesto, financiamiento. pero estamos en el primer avance calificado. Todo el resto va en el segundo avance. Ah, entiendo. Gracias. Ok. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero.